el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y hemos dicho que el Señor, a cada uno de nosotros, Él está golpeando y golpea la puerta de nuestras vidas para que nosotros, por medio de la fe y por medio del arrepentimiento, entremos por la puerta que es Cristo. Y cuando entramos por la puerta, todos nosotros estamos en un camino. Por eso podemos decir que el cristianismo lo podemos definir en tres aspectos, podríamos decir. Una puerta, un camino y una meta. Y todos los que ya hemos entrado por la puerta, con fe y con arrepentimiento, estamos en este camino. Y este camino es en donde el Señor nos hace discípulos de Jesús. Y la meta de este camino es que nos parezcamos a Cristo. Tú y yo tenemos esa meta, parecernos a Jesús. Y por su gracia, Él va trabajando en nuestras vidas y va formando su carácter en nosotros. Por eso es tan importante, por eso es tan necesario que nuestro corazón y nuestra vida se abra al Señor y a lo que Él va haciendo en nosotros. Pero en la medida que yo me cierro, en la medida que yo solo llevo una religión, en la medida que yo solo participo en reuniones como esta o en otras reuniones, solo me congrego, pero no permito que el Espíritu Santo me transforme, entonces no estoy cumpliendo el rol para el cual Dios me ha llamado, que es parecerme a Jesús. El ser un discípulo de Jesús, el ser esa novia, esa iglesia que se prepara para Él. Hace 3 semanas atrás, porque yo hace 3 semanas que no hablo acá, veníamos hablando de cuán importante es el carácter, cuán importante es tener el carácter de Cristo, que ese carácter se refleje en la medida que nosotros estamos en este camino. De eso se trata el cristianismo, en parecernos a Jesús. Y el tema es que no solo nosotros nos queremos parecer a Jesús, sino que Dios mismo quiere trabajar en tu vida para que tú te parezcas a Jesús. Dice la palabra, quiero empezar leyendo ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Cierto? Dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Ustedes, Dios los está conformando como piedras vivas. Dígale que está atrás suyo: Dios te quiere hacer una piedra viva. Díselo con toda la fe. Los de acá adelante no le están diciendo a los de atrás. A ver, dígale al que está atrás suyo: Dios te quiere hacer piedras vivas. Dios va a edificar su iglesia con piedras vivas, con piedras que Él mismo va edificando y formando para que nos parezcamos, a Cristo. Entonces, Dios quiere una iglesia que se parezca a Jesús, que seamos verdaderos discípulos conformados a la imagen de Cristo. Este es el propósito eterno. El propósito eterno de Dios es que Dios quiere tener una gran familia de muchos hijos que se parezcan a su Hijo Jesús. La Escritura dice que Él nos predestinó y
carácter que sea transformado. Por eso cuando hablamos de conversión o de convertirse, nosotros no nos convertimos en evangélicos, nosotros no nos cambiamos de religión. Lo que está convirtiéndose en nuestra vida es nuestro carácter, en nuestra forma de pensar y de actuar. Porque si no cambia eso, ¿de qué sirve decir que somos cristianos? ¿De qué sirve si nuestro carácter no se va pareciendo a Cristo? Si no nos vamos pareciendo a Jesús, no tiene sentido tener una religión o llamarnos evangélicos o llamarnos cristianos. Lo que nos hace cristianos o lo que es el hecho de la conversión tiene que ver con estos cambios de carácter. Por eso hemos dicho, yo estoy haciendo un repaso de lo que hablé hace 3 semanas atrás, que Dios cuando creó al ser humano, al hombre y a la mujer, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y de qué estaba hablando Dios? Porque Dios es espíritu. ¿De qué estaba hablando Dios? De su carácter. Dios nos conformó a su imagen. Fuimos predestinados, por eso dice la palabra en Romanos 8:29, a ser conformados a la imagen de Cristo. Pero hemos dicho que el pecado ha truncado eso. Por eso Cristo ha venido a redimirnos, a salvarnos y a perdonarnos y a que el carácter de Él esté en nosotros. Por eso, ser un discípulo de Jesús se resume en esto, en ser como Jesús. Diga, yo tengo que imitar a Jesús. ¿En qué lo vamos a imitar? En la vida, como Él vivió. Ser como Cristo se resume en las virtudes cristianas. Como dice la palabra, que debemos tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que tenemos que tener la mente de Cristo, que tenemos que andar como Él anduvo. Por eso, ¿cómo es ser como Cristo en todos los aspectos de nuestra vida? ¿Cómo será o cuáles son todos los rasgos de carácter de Jesús? ¿Qué significa en la práctica tener la imagen de Cristo en nosotros? Porque si de eso se trata, nosotros tenemos que ver cómo Jesucristo vivió, cómo Él vivió aquí en la tierra, cómo Él se comportó. Si Él viviera en este tiempo, ¿cómo se comportaría Él en una cancha de fútbol? Si Él viviera en este tiempo, ¿cómo se comportaría en los trabajos, en las industrias, en las empresas? ¿Cómo Él se comportaría, no sé, con los vecinos, en una junta de vecinos? ¿Cómo se comportaría Jesús? Porque a veces uno piensa que Jesús es como, no sé, andaría con alas, ¿cierto? Y aureola, que andaría solo orando. Pero Jesús fue normal. Fue un hombre, 100% hombre y 100% Dios. Lo único que Él no pecó en nada. Y esa es nuestra meta. Los que estamos en este camino queremos llegar a esa meta. Y por su gracia el Espíritu Santo también lo hace. Cuando Cristo subió a un monte, se llamaba, y en ese monte dice, de hecho la escritura y su Biblia va a aparecer así, arribita ahí, en Mateo del 5 al 7, dice el sermón del monte. La primera iglesia primitiva a este sermón del monte le llamó la Didaqué, y fue uno de los primeros textos para enseñar, para discipular a los primeros cristianos en la primera época. Y lo que Jesús enseñó en este sermón del monte no era solo
una teoría, una retórica, sino que Él enseñó lo que Él era. Y aquí podemos encontrar muchos principios de vida para los que queremos imitar a Jesús en nuestro carácter y en la medida que Dios también va formándose en nosotros. Y vamos a leer, no vamos a leer Mateo 5, 6, 7, pero vamos a leer Mateo 5. Yo lo dejé leído hace 3 semanas atrás y vamos a leerlo, que es conocido como las bienaventuranzas. Diga las bienaventuranzas. En realidad son las bendiciones, porque se trata de eso. Jesús dijo bendito, y ahí nombra. Así que leamos ahí en Mateo 5, del 1 al 12. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, bueno, podemos ver en este texto que hay un verbo explícito, un verbo tácito, un verbo que da una orden, y es el verbo ser. Diga ser. A ver, repítalo fuerte. Ser. El verbo ser. Los que dicen los que son humildes, los que son mansos, los que son misericordiosos. Está hablando de una esencia de ser. El carácter es aquello de lo que somos. El carácter es quién tú eres. No podemos decir yo soy tal persona si mi carácter no lo acompaña. Entonces el carácter es aquello que somos, y lo que somos se manifiesta en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. El ser es más importante que el hacer. Repita conmigo, el ser es más importante que el hacer. No por eso no hacemos, pero es más importante el ser que el hacer. El ser es la esencia, el hacer es la evidencia. Por eso también se demuestra quiénes somos. Yo no puedo decir soy si no hago. Entonces el ser demuestra o se hace con el hacer, es la evidencia. Dios no solo quiere moldear lo que hacemos, sino lo que somos. Este es su plan desde los comienzos, desde el inicio, cuando creó al hombre y a la mujer. Por eso decimos que el plan o el propósito eterno de Dios es que Dios quiere tener una gran familia de muchos hijos que se parezcan a Jesús, que sean imitadores en su carácter. Por eso, cuando hablamos del Evangelio, quizás aquí mismo hoy tenemos visitas, amigos, o cuando estamos con personas no cristianas y les decimos, lo más maravilloso que puede existir es conocer a Cristo, es
nosotros estamos hablando de este cambio que propone el Evangelio. Dios está proponiéndonos a nosotros un cambio, una transformación, una conversión. Y el cambio que propone el Evangelio es un cambio de carácter. Como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esta es la conversión. No dice un cambio de religión, no dice un cambio de lugar, es un cambio de vida, es un cambio de carácter. Por eso, hermanos y hermanas, Jesús era aquello que enseñaba. Todas sus enseñanzas son la descripción o el reflejo de su carácter, de su propia persona. Y eso debería ser nuestra meta también, nuestro anhelo, nuestra oración de cada uno de nosotros, ser como Él en todas las áreas de nuestra vida. ¿Dice amén? Creo que esto es lo que más cuesta entender los que somos esposos. En nuestro matrimonio parecernos a Jesús, en nuestra familia, en nuestro hogar. Ser como Jesús, las esposas, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. Ser como Jesús en tu trabajo o donde convives, en la cancha, en el club, donde estés. Ser como Jesús cuando nadie me ve. Y esto es lo que Dios también quiere. Por eso, cuando Jesús habló en la bienaventuranza y en todo de Mateo 5 al Mateo 7, Él habló de características, de muchas características, de cualidades de carácter, de formas de ser. Y yo hoy solo quiero ver una, porque esto es mucho, es para hablarlo, para conversarlo, para masticarlo, para rumiarlo, para seguir hablándolo en las iglesias en casa, porque estas características son las que tenemos que tener. No solo tenemos que tener la información, sino que tenemos que tener esta vida de Cristo en nosotros. Y dice la bienaventuranza, comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice ahí Mateo 5:3. El Señor en su palabra dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. La humildad, hermanos y hermanas, es algo que tiene que estar en nuestra vida, en nuestro corazón. Es un carácter que Cristo tenía. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que no son nada, que no tienen nada. La humildad de corazón es la piedra fundamental para la construcción y formación del carácter. Si tú no eres humilde, nunca vas a poder ser un discípulo, porque no tienes un corazón enseñable. Y para tener un corazón enseñable necesitamos humildad. Yo entiendo cuando alguien me dice: no quiero discipular, no quiero una iglesia en casa. Entiendo, porque es el orgullo. Nadie quiere que se metan en su vida. Y cuando uno no quiere que se metan en su vida es porque hay orgullo. Y todo parte de ahí. Por eso todo parte de la humildad. Todo parte de querer parecer a Jesús en esto. La Biblia muestra que todos los pecados, todos, surgen de uno. Miren, todos los pecados surgen de uno, que se llama orgullo. El hombre y la mujer se rebelaron contra Dios por orgullo. Ahí es donde nace la rebeldía. Es ahí donde nace todo. Por eso Jesucristo dijo:
los que son humildes. Porque ¿qué somos nosotros? La palabra de Dios dice que somos polvo. Cuando uno va a un funeral, uno dice, bueno, hoy día también se usa mucho el quemar, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Incinerar, ¿cierto? Pero cuando uno va a un entierro, el cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Se hace polvo, se hace humo, no queda nada. Eso es lo que somos, este cuerpo físico, que muchas veces queremos defender, estamos, pero hay algo que es más importante, en nuestro espíritu, en nuestra alma, y eso tiene que ver con lo que somos, lo interior, más que lo exterior. Por eso todo lo que somos, todo lo que tenemos, hermanos, tenemos que mirarlo así, como un regalo de Dios. No hay nada que hayamos adquirido por nuestro propio mérito. La vida, mire, si usted empieza a pensar, la vida, no, usted no la consiguió, usted no pagó para vivir. ¿Por qué está vivo? Por el amor de sus padres, puede ser por la coincidencia, por una circunstancia, por lo que sea, pero usted no pidió vivir. Pero está vivo, está aquí. ¿Quién le dio la vida? Por eso es un regalo. La vida, la salud física, la salud mental, emocional, la inteligencia, la fuerza, el que usted pueda caminar, su funcionamiento físico, todo es un milagro y nos ha sido dado por gracia. No tuvimos que pagar nada por nuestro cuerpo, porque no tiene precio. También recibimos como don la salvación, por gracia la hemos recibido. El perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Siendo merecedores del infierno, Dios nos perdonó en Cristo y nos adoptó como hijos suyos, como herederos de Él. Por eso, hermanos, el carácter que Dios quiere forjar y formar en tu vida es la humildad. Porque el orgullo, la soberbia, la vanidad, la arrogancia, la autosuficiencia son necedad. No te lleva a ningún lado. Pero hoy vemos que es un atributo en este mundo. En este mundo, y el mundo piensa así, constituyen características sobresalientes. Y en todo el tiempo ha sido así. Cuando hay alguien orgulloso, alabamos a esa persona orgullosa, vanidosa, que pisotea a los demás, que sobresale por los demás, que se pone por encima de los demás, que siempre tiene argumentos, que siempre es el perfecto, que siempre a los demás los mira y los critica. Son cualidades que este mundo valora, pero Cristo no es así. En nuestros matrimonios no puede ser así, en nuestras familias no puede ser así. Por eso, si yo tuviera que hacer una descripción de cómo se comporta el orgulloso, yo lo único que le voy a pedir, sobre todo si están los esposos y esposas sentados juntos, no se peguen codazos, no se mire para adelante nomás, y no piense que esto es para el esposo o para la esposa. Esto es para mi vida, y examínese, porque si yo tengo que describir cómo se comporta el orgulloso, tendría que decir primero, el orgulloso desprecia a su prójimo. El orgulloso habla mal de los demás porque se siente superior. El orgulloso critica, el orgulloso se burla, se ríe de otros, los discrimina. El orgulloso discute, pelea, es sabio en su propia opinión, siempre cree tener la razón. El orgulloso hiere y no pide perdón. El orgulloso ofende y no sabe perder. El orgulloso se hace muy difícil la convivencia con él
El orgulloso habla mucho y escucha poco. El orgulloso es duro, inflexible. El orgulloso monopoliza la conversación. El orgulloso exagera, miente. El orgulloso siempre quiere impresionar a los demás. El orgulloso esconde sus defectos. El orgulloso no confiesa sus pecados. El orgulloso quiere mantener la apariencia. El orgulloso cae en la hipocresía. Por eso la palabra de Dios y Jesús es muy clara con el orgulloso. Dice Lucas 14:11, como está escrito ahí: pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Entonces, hermano, para ir así como poniendo esto en práctica y concluyendo, ¿cómo ejercitamos la humildad? Porque la humildad hay que trabajar. No es que yo espero, Señor, manda humildad. No, Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, la humildad se ejercita. Yo sé que estoy hablando bastante rápido y usted quizás no está tomando todos los apuntes, pero esto después mi esposa lo manda y lo vamos a ver por las iglesias en casa, que va a estar después la grabación, también para los hermanos que no vinieron hoy, y para los que lo ven por YouTube. Pero ¿cómo ejercitamos la humildad? Primero, la humildad es un rasgo que se forma cuando uno mismo practica y hace un acto muchas veces. O sea, cuando repite una acción muchas veces, se forma un acto. Entonces la humildad yo tengo que repetir. Puede que al principio me cueste, pero tengo que ejercitar esta humildad. ¿Y cómo podemos ejercitarnos? A través de acciones concretas, repitiéndolas hasta que se nos vuelva un hábito. ¿Cómo cuál? Yo voy a dar algunos ejemplos, hay muchos. Cuando estés con otros, mira, así se practica la humildad. Cuando estés con otros, sé el primero en levantarte a servir. Pelea por servir a otros, no que te sirvan. Reconoce otra forma, reconoce tus errores. Confiesa tus pecados. Aprende a escuchar a los demás. Aprende a veces a escuchar, a poner atención. Practica la sinceridad. Di siempre la verdad. Este es un acto de humildad. Muéstrate pronto para pedir perdón. No seas rencoroso. Si te equivocaste rapidito, pide perdón. No esperes que el otro te diga, o tu esposo, tu esposa, o tus hijos, ya me ofendiste. Si uno sabe cuándo ofender. Si quieres practicar y ejercitar la humildad, así se ejercita. Una persona orgullosa puede cambiar. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías? Aquí vemos varios, no podemos decir que ya hemos llegado, pero Dios ha ido cambiando. Y Dios quiere seguir cambiando. Tú a lo mejor dices: yo soy terrible de orgulloso, pastor. Si usted conociera a mi esposa. Por eso dije que tenía que mirarme a mí, no mirar ni a su esposa ni a su esposo, ahí a mí. Mirarme para adelante. Quizá usted dice: yo soy orgulloso. ¿Sabe? Yo también. Pero un orgulloso puede cambiar. Un orgulloso puede llegar a ser como Jesús. ¿Usted lo cree? El Espíritu Santo está orando en nosotros. Está perfeccionando a su iglesia. Nos está constituyendo en piedras vivas. Eso es formando la casa del Señor. Dios, por su gracia, lo hace. Por eso el Espíritu Santo ha venido con ese propósito, para implantar en nosotros la naturaleza de Cristo.
de aquel que es manso y humilde de corazón. Por eso, no se desanime. Si usted dice, oye, parece que el día le contaron al pastor, el día viene y le contaron todo al pastor. No, yo hoy día oré diciendo, Señor, háblame a mí primeramente, porque todos necesitamos. Yo no estoy aquí apuntando a nadie, ni diciéndole a nadie, sobre todo los que han venido por primera o segunda vez, no quiero ni ofender, ni nada. Solo quiero decirte que Cristo es el que viene a cambiar nuestra historia. Y Él puede cambiar a un orgulloso. Por eso, lo fundamental para Él es que oremos, es la oración. No podrás lograrlo por ti mismo. Esto no se logra con una actitud solo mental, diciendo, ya voy a poner una actitud, ya sí lo puedo, mañana lo puedo. Porque, vuelvo a insistir, el pecado original del hombre es el orgullo. Y siempre el enemigo va a querer estimular el orgullo. Por eso necesitamos la ayuda de Dios, la gracia de Dios. ¿Y saben qué? Él es el que va a constituir, dice, y Él es el que va a formar nuestras vidas como piedras vivas. Entonces, Él quiere, por su gracia, ayudarte. Solamente tú tienes que abrir tu corazón para que el orgullo se vaya y venga la humildad. Porque Dios también te transformará día a día. Lo que tú necesitas sí es ejercitar la humildad todos los días. Yo di unos pequeños tips, pero hay muchas formas de ser humilde y ser como Jesús. Por eso Jesús dijo que de los humildes es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Esto es, Dios viene a formar, a buscar una iglesia que se parece a Jesús. Póngase en pie.